Bienvenidos una vez más aquí al Observe Podcast, o en español Observe Podcast. Hoy estoy muy feliz porque está una persona que ya por algún tiempito he sido su follower. Él tiene un blog, tiene también un podcast, tiene varios escritos y también es músico. Y me llamó mucho la atención cómo su manera de ver al Señor, su manera de ver la vida, su cosmovisión en cuanto al reino. Algo con lo que me relacioné y por medio de un amigo de aquí de la ciudad pude contactarlo y hoy tenemos la gran dicha de darle la bienvenida al buen Lucas Magnin. ¿Se apellida, así se dice tu apellido? Así se dice, sí. Perfecto. Lucas, bienvenido aquí al Observe Podcast. Gracias por recibirme, Obed. Es un gusto saludarte. A la distancia te mando un abrazo gigante. Gracias, compadre. Qué bueno, qué bueno. Quiero al finalizar, antes de seguir, enseñarte algunas palabras mexicanas que vas a necesitar algún día en la vida. Así que... Compadre, obviamente. Sí, compadre o compa, si lo haces así en menos, ¿verdad? Pero una vez más, muchas gracias por darte el tiempo de platicar conmigo aquí en el Observe Podcast. Y como te decía, he escuchado tu podcast, he visto algunos de tus escritos y he buscado algunas de tus canciones también y la verdad me ha gustado. Al rato hablamos un poquito de eso. Pero bueno, como ya algunos saben, este segmento se llama Café y Cristología. Porque pues nos gusta el café y pues amamos a Cristo, ¿no? Es a quien seguimos y hablamos de eso. Y te platico rapidito, Lucas, hace mucho yo estaba en un café. Y me estaba tomando un café y tenía un libro ahí y le tomé la clásica foto, ¿no? Del café y el libro. Y le puse como título a la foto en inglés, Coffee and Christology. Y alguien me dijo, oye, si algún día escribes un libro o algo así, así le puedes poner. Y dije, bueno, pues el libro todavía no, tal vez algún día, pero por lo pronto el podcast. Entonces, bueno, conozco varios amigos que estarían interesados en leer un libro con ese nombre, así que ánimo. Ah, excelente, muchas gracias, muchas gracias. Sí, en algún tiempo ya voy a empezar a escribir. Bueno, vengo escribiendo cosas desde hace tiempo, pero todavía no me he atrevido a lanzar algo. Pero algún día, ora por mí. La primera pregunta que te quiero hacer, Lucas, es ¿qué estás tomando? Estoy tomando, acá tengo mi tacita. Antes de explicar qué estoy tomando, tengo que contar acerca de mi situación general. Estoy en pleno proceso de traslado, estoy cerca de mudarme y en medio de todas esas cosas ya no estamos viviendo en nuestra casa, sino que estamos medio viviendo de prestado en casa de mi suegro, en casa de mis cuñados, en casa de amigos, en casa de mi abuela, o sea, como que vamos un poquito y un poquito hasta que efectivamente salgamos. Todo esto del coronavirus, digamos que ha retrasado las cosas, eso dificulta algunas cuestiones habitacionales. Por ese motivo no tengo mi café de confianza, porque también me encanta el café. Tengo el café que había en la casa en la que estoy. Perfecto. No sé si puedo darte mayores precisiones que eso. El café que había es el que tengo. Ajá. Bueno, ahí te va un dicho mexicano. A falta de pan, tortilla. Buenas son las tortas. Y así es, entonces con lo que haya es suficiente. No hay peor café sí. que el que no hay, ¿verdad? Que el que no se toma, claro. Así es. Bueno, pues salud, compadre. Salud. ¿Qué estás tomando vos? Se llama, fíjate, también es algo local, no es así muy hip que digamos, pero se llama San Antonio Roast. Ajá. Y está rico, tiene un saborcito como, no chocolate, pero algo así como parecidón. Pero pues me gusta tomarlo negro, así como lo hizo Dios. y pues sí, o sea, qué bueno que te gusta el café. Oye, y pues ya aprovechando el tiempo, ¿no? ¿Vas a mudarte de Argentina a otra parte? Sí, nos estamos por mudar con Almendra, que es mi esposa. Nos estamos por mudar a España, si Dios quiere. Y en ese proceso estamos. Teníamos nuestros pasajes para hace un par de semanas, se cancelaron y así que estamos en un tiempo intermedio hasta viajar. De todos modos, el tiempo acá, mientras estemos en Argentina, lo estamos aprovechando muchísimo, estamos intentando sacarle el jugo, como decimos, al tiempo por acá, mientras estemos.
Pero de momento ya estamos como muy, muy en transición hacia eso. En cuanto a nuestros trabajos, en cuanto a la casa, en cuanto a las responsabilidades, estamos ya muy en un tiempo de transición. Sí, ya te quieres ir. Uno se siente así como está la tirantez esa, ¿no? En algún punto uno se quiere ir porque viene planificando para eso, viene tomando decisiones para eso y lo desconocido siempre tiene como una cuestión de aventura, siempre tiene una cuestión de desafío que llama. No obstante, creo que si entre todos los defectos que tenemos los argentinos, que son numerosos y poderosos, no obstante, sí tenemos una cosa muy, muy linda y que son los vínculos. Los vínculos son acá fundamentales y es uno de los grandes motivos por los cuales más de uno nos quedamos o nos hemos quedado mucho tiempo, porque hay vínculos realmente muy hermosos. Entonces uno está como tironeado, ¿no? Entre los proyectos en algún punto y los vínculos muy cercanos, los amigos. Todo eso está. Entonces no sé si te puedo decir que me quiero ir ya. En algún punto, por momentos digo sí, ya vamos para aquel lado. Y otras veces simplemente digo, no, ya fue, nos quedemos en este contexto. Sí, así es. Qué bien, te entiendo perfectamente. Fíjate, yo no me fui de un país a otro. Bueno, nosotros venimos del sur de California, pero estamos en frontera con México. Entonces, yo soy de un lugar, aunque nací en California, pero me crié en un lugar que se llama Mexicali, en Baja California, México. ¿Has escuchado Mexicali? ¿Por Tequilas puede ser? No, eso es cerca de Jalisco. Eso está en el interior. Es una marca de algo, puede ser Mexicali, lo he visto como marca de algo. Mexicali, no, yo creo que hay una cerveza llamada Mexicali. Ah, mira. Ajá. De algún lado lo tengo. Eso va a ser otro podcast que hagamos. Eso puede ser, no sé, cerveza y escatología quizás. Ándale, cuando no sepas qué creer de los últimos tiempos, tómate una Mexicali. Muy bien, muy bien. Pues bueno, como decíamos, este segmento se llama Café y Cristología. Y la siguiente pregunta, y quiero decirte, Lucas, como te había dicho anteriormente, que esto sea algo así fluido. En algún momento de esos, si nos quedamos en uno de los puntos platicando, ¿verdad? El tiempo que nos queda está muy bien. Sí hay algunas cosas que me gustaría abarcar, pero la pregunta es esta. Lucas, ¿tú qué entiendes? No nada más así la terminología general, pero para Lucas, ¿qué es cristología y por qué es importante? Creo que cuando hablamos de la teología cristiana, no hablaríamos de cristología en ninguna otra teología, porque bueno, el Islam tiene su teología, el budismo tiene su teología, incluso el agnosticismo tiene su teología, es decir, diferentes formas de explicar o expresar lo divino. Hablamos de cristología estrictamente dentro de las 4 paredes de la teología cristiana. Sí. Y está, creo que irremediablemente conectado a hacer teología cristiana con hacer cristología. Porque no podemos salir del hecho fundacional del acontecimiento Jesucristo, digámoslo. El hecho de que Jesucristo se encarnó, murió por nosotros, resucitó, digamos. Esos son elementos fundacionales en los cuales la teología cristiana encuentra no solamente el sentido de una historia, porque es una narrativa, ¿sí? Es una narrativa, y ahí lo conectamos con la narrativa o la historia de Jesús de Nazaret, pero es mucho más que una narrativa, porque los cristianos creemos que en ese acontecimiento Jesucristo existe justamente el Logos. Y ahí entramos en la dimensión no solo del Jesús de Nazaret, sino del Cristo, el Cristo de la fe, ¿no? Esta tensión entre el acontecimiento Jesucristo, por lo que significó históricamente, por lo que hizo, dijo Jesús, por sus palabras, la importancia de lo que enseñó, pero también por la relevancia o la trascendencia histórica, filosófica, religiosa que tiene ese hecho.
creo que hacer cristología es algo esencial a la teología cristiana, digamos. Y ha sido efectivamente uno de los grandes puntos, no solamente de reflexión, sobre lo cual han hablado a lo largo de la historia los teólogos, sino que además ha sido uno de los grandes puntos de conflicto. Los concilios muchas veces se metieron con este tema acerca del misterio, ¿no? Porque es intentar entender un misterio. ¿Qué onda con...? O sea, podemos leer las definiciones de Nicea como para intentar entender ese misterio, las de Constantinopla también, pero en el fondo lo que se están preguntando es ¿qué onda con Jesús? O sea, y ahí vuelve la teología. ¿Qué onda con Jesús? O sea, ¿qué es lo que tiene esa historia de Jesús que nos sigue convocando de esta manera como lo hace? ¿Qué es lo que tienen sus palabras? ¿Qué es lo que tienen sus obras, sus milagros, su muerte? Que nos siguen convocando de esta forma. Bueno, creo que eso, ¿no? Si entramos en el ámbito de la teología, necesariamente para seguir siendo cristianos, tenemos que hacer también cristología. Uno puede hacer escatología de cualquier religión. Uno puede hacer, no sé, teología propia de cualquier religión. No obstante, hacer cristología es una característica muy específica del ser cristianos. Amén. Es lo único que tengo que decir a eso. Qué bien, qué bien. Qué padre lo que me dices. Y mencionaste, ¿no? El concilio de Nicea. Y pudiéramos hablar un poquito del credo apostólico, ¿verdad? Y cómo en cada uno de estos credos se menciona la deidad de Cristo, la resurrección de Cristo, pero a la vez vemos que la deidad de Cristo está complementada en el estudio de cristología con su humanidad, ¿no? Hay un teólogo que me gusta, Kent Tanner, él dice que la humanidad de Cristo y su divinidad no están en conflicto. Y yo agregaría, al contrario, se complementan, ¿no? Y esto que decías que la cristología es, a diferencia de las demás enseñanzas teológicas en las otras religiones del mundo, vemos cómo Dios ¿cómo puedo decir? Hay una armonía entre, por lo voy a decir así, la divinidad de Dios y la humanidad de Dios, ¿no? En la persona de Jesucristo. Sí, es una armonía que para nosotros como seres humanos es muy problemática, porque nosotros entendemos el mundo por opuestos, o sea, así funciona nuestra cabeza. Yo sé, bueno, vamos a Saussure, digamos. Saussure dice, bueno, yo sé que esto es esto porque no es esto, digamos. sé que A es A porque no es B, ni es C ni es D. Y en nuestra cabeza, que funcionamos muy por oposiciones, bueno, decir que alguien es Dios y que es humano y que las dos cosas son ciertas, estás tomando los dos elementos que técnicamente son irreconciliables y los estás poniendo juntos. A nosotros nos rompe la cabeza, pero hay un teólogo italiano que se llama Alessandro Pronzato, que él dice, está bien, Dios nos rompe la cabeza. No obstante, dice, capaz que eso no es una cosa tan mala, porque muchos santos para poder entrar al cielo tuvieron que ir sin cabeza, digamos. O sea, parte de poder entrar en contacto con esto que nos excede tanto es un poco ese misterio, que el misterio de que Cristo sea humano y divino y que esas naturalezas coexistan y no simplemente una se coma a la otra, como nos saldría fácilmente pensar por esta lógica de opuestos. Bueno, es un misterio, es un gran misterio, pero que vale la pena caminarlo, y por eso celebro que existe un podcast llamado Café y Cristología. Sí, y gracias una vez más por estar aquí. Quiero preguntarte acerca de uno de los escritos que vi, y creo que hay un audio por ahí también, donde, lo voy a parafrasear, pero me corriges tú donde me equivoque, donde decías tú, Cristo trajo el reino de Dios, porque es imposible hablar de cristología sin mencionar el reino de Dios, ¿verdad? Es lo que Jesús vino a traer,
es lo que Él encarnó, es lo que Él expresó, el reino de Dios. Y la gente que estuvo aquí antes de Jesús esperaba cierto reino mesiánico, pero no como el que trajo Cristo. Ellos esperaban a lo mejor algo más territorial, más militar, algo violento, ¿verdad? Y cuando Jesús viene y nos enseña el reino, pues como dijiste tú, ¿no? Como lo dijo este teólogo italiano, nos vuela la cabeza, y a ellos también, porque no esperaban algo así. Pero tu escrito decía, Cristo vino a traer el reino, pero se encontró con la iglesia, algo así. Explícanos un poquito de eso. Dinos cómo lo dijiste y explícanos un poquito acerca del tema. Bueno, esa reflexión pertenece a un librito mío que se llama La Tradición Suprema. La Tradición Suprema es un libro que lo pueden buscar, está en Amazon. Y yo hice una adaptación del contenido de ese libro, que es un libro chiquito, es más bien un ensayo. Hice una adaptación para llevarlo a algo audiovisual. Y eso audiovisual se encuentra, lo pueden buscar en YouTube, se llama Triunfo y Vergüenza del Cristianismo en el Poder. Es una serie de videos, digamos, narrados, y en uno de ellos abordo esta cuestión, que no es un concepto que se me haya ocurrido a mí, sino que yo lo cito a un teólogo llamado Alfred Luisi, que él dice una frase que se volvió como icónica. Él dice, Jesús predicó el reino de Dios y lo que vino fue la iglesia. A ver, Alfred Luisi, con una frase como esta, él es un modernista, digamos, que está en todo este proceso de transición de lo que se llama la búsqueda del Jesús histórico, ¿no? Y los diferentes momentos y etapas de la búsqueda del Jesús histórico. Para los que no lo conozcan, ¿qué es la búsqueda del Jesús histórico? Bueno, cuando empieza a surgir como una disciplina con características propias la historia, digamos que era una disciplina que era diferente de la biología, por ejemplo, pero podía tener cierto rigor científico, siglo, no sé, XVII, XVIII, fuertemente el XIX, entre las grandes cosas que empezaron a pasar dentro de la teología cristiana, fue el deseo de encontrar, de poder descubrir al Jesús histórico. ¿Qué significa esto? No el Cristo de la fe construido por los dogmas, por las doctrinas, por las declaraciones cristológicas, por la enseñanza del magisterio de la iglesia, etc., sino qué es lo que nosotros podemos saber acerca de si Jesús no hubiera sido Dios, qué es lo que podemos saber de esos datos que nosotros tenemos. Entonces empezó a hacer un estudio que es fundamental para entender a la persona de Jesús, incluso al misterio de Cristo. Hay quizás algunos creyentes que identifican la búsqueda del Jesús histórico o el deseo de acercarse a la dimensión histórica de Jesús, identifican con quitarle el aspecto de fe a su relación con Dios, ¿no? No, bueno, sí, lo estás explicando con palabras o le estás metiendo ciencia, esto es fe, no. No creo que podría ser más lejana la cosa, porque justamente nos estamos acercando a intentar descubrir al que también creemos que es nuestro Salvador, pero que nuestro Salvador habló cierto lenguaje, vivió en cierto contexto, y para poder entender el tipo de salvación que nos viene a ofrecer, tenemos que entenderlo a Él, digamos. El problema es que Jesús muchas veces, yo entiendo que para muchos es como una especie de significante vacío, que es como una especie de jarrón en el que se le mete lo que uno ya trae, lo que uno quiere. Hay un ensayito de mi libro Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, que se llama Your Own Personal Jesus. ¿Como la canción de Depeche Mode? Claro, como la canción de Depeche Mode, que me gusta mucho Depeche Mode. A mí también. Y Your Own Personal Jesus es justamente un tema de Depeche Mode en el cual le hacen una parodia a muchos televangelistas que te venden un Jesús a medida, digamos. Que uno va y compra el Jesús que quiere, un Jesús personal, y que viene a suplir lo que uno ya trae.
No obstante, para poder acercarnos a la salvación que ofrece la fe cristiana, tenemos que entender, por ejemplo, centralmente cuál fue la causa de la vida de Jesús. Cuál fue, en palabras de un gran amigo mío, la obsesión de Jesús. Y la obsesión de Jesús fue el reino de Dios. El reino de Dios está como un eje absoluto para poder entender qué es lo que quería hacer, digamos. Si nosotros queremos saber algo con Jesús, tenemos que acercarnos a, por ejemplo, qué es lo que Jesús entendía del reino de Dios. Para qué estaba haciendo las cosas que hacía, cuál era el marco teórico, digamos, de su acción, a qué apuntaba, cuál era su intención detrás de todo eso. Y cuando Alfred Luisi, en el medio de todas las búsquedas del Jesús histórico, empieza a descubrir esta centralidad del reino de Dios, o sea, porque si bien nosotros decimos, esto es muy importante, el reino de Dios es muy importante, durante buena parte de la historia, e incluso para muchos creyentes hoy en día, el reino de Dios es una frase suelta, digamos. Sí, es verdad, Jesús dice mucho el reino de Dios, por ahí hay varias parábolas que son las parábolas del reino, pero fuera de eso, capaz que no le damos importancia. Pero para poder entender a Jesús hay que entender cuál es su visión, cuál es su obsesión, el reino de Dios, ¿no? Sí, así es. Cuando descubrimos el Jesús histórico, descubrimos la importancia que tiene el reino de Dios. Pero, dice Alfred Luisi, aunque Jesús predica ese reino, lo que termina pasando es que la iglesia ocupa toda la pantalla, por así decirlo. Así es. Jesús hace una invitación al reino de Dios, a vivir en el reino de Dios, que es un reino bastante particular, y por un proceso de institucionalización que empieza ya desde finales del primer siglo, por un proceso de eclesiocentrismo, podríamos decir, que empieza ya desde el principio del primer siglo, pero que con la figura de Constantino I y con la figura de Teodosio después, se vuelve justamente una religión en la cual el deseo de Jesús del reino de Dios termina siendo muy matizado por la centralidad de la iglesia en la Ordo Salutis, digamos, el orden de la salvación. Por eso Alfred Luisi dice con un poco de ironía, ¿no? Jesús predicó el reino y bueno, lo que terminó viniendo fue la iglesia, ¿no? No porque la iglesia no tenga un lugar dentro de ese reino de Dios o una función dentro de ese reino de Dios, pero lo cierto es que si vamos a ser fuertemente cristológicos, tenemos que decir que la iglesia es válida en tanto y en cuanto apunte hacia donde apuntaba Jesús. Es decir, si la iglesia se vuelve una órbita en sí misma, se vuelve un eje en sí misma y pierde de vista cuál es el deseo de Jesús, el proyecto de Jesús, el camino de Jesús, entonces en realidad no es la iglesia que Jesús quiere, porque la iglesia que Jesús quiere apunta al reino, digamos. Así es. La iglesia va hacia el reino, porque hacia ahí va Jesús y nosotros somos sus seguidores. Sí, señor. Me encanta. Me encanta, me encanta. Lucas, esto no lo tenía planeado, pero dinos cómo tú definirías de una manera, pues sé que es prácticamente imposible decirlo de una manera sencilla, pero ¿cómo define Lucas el reino de Cristo, el reino que Jesucristo trajo a la tierra? ¿Cómo definirías ese reino tú? Bueno, hay muchos libros de muchos teólogos que van a poder hacerlo mejor que yo. El primero que se me viene a la cabeza para recomendar es un libro de un alemán que se llama Gerhard Löffing, o sea, como Gerardo, Gerhard Löffing, que se llama La iglesia que Jesús quería. Ese libro es bellísimo y ayuda a entender por dónde viene la mano con Jesús, porque para entender, digamos, su mensaje, su prédica, hay que entender también el contexto, ¿no? Cuáles son las expectativas mesiánicas de la época. Claro. Otro libro quizás más de divulgación, pero muy, muy valioso, es Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola, un teólogo español. Esos son dos libros que creo que puedo recomendar como para empezar esa búsqueda, ¿no?
Es una búsqueda que lleva su tiempo, pero es fascinante, ¿no? Así es. Me pareció que querías hacer una pregunta. No, es que le quería decir a la gente que estos autores y libros los vamos a poner en los comentarios, porque varias veces me han preguntado y después en los comentarios en YouTube o en Facebook me dicen qué libros mencionaron o qué teólogos. Por ejemplo, la vez pasada estuvimos hablando de Karl Barth y entre otros, ¿no? Pero mi pregunta, y por favor, mientras más libros nos recomiendes, mejor. Tú, de una manera práctica, ¿cómo defines el reino? Bueno. Vos. Sí. A ver, Jesús nunca define el reino, y eso es importante. Ajá. Ese es el primer punto. Jesús nunca define el reino. Así es. Jesús es un contador de historias. Jesús es un poeta, dice Pagola. Entonces, nuestra mente occidental racionalista le pide a Jesús una mente semítica, ajá, gráfica. Le estamos pidiendo conceptos donde Jesús nos ofrece historias. Jesús nunca dice, el reino de Dios es un estado de la mente. El reino de Dios es una institución militar. El reino de Dios es un gobierno establecido. Jesús nunca dice eso. Jesús dice, el reino de Dios es como una mujer que perdió una moneda. El reino de Dios es como un padre que perdió un hijo. El reino de Dios es como un hombre que perdió una oveja. El reino de Dios es como un tipo que celebra una fiesta y que invita a gente que no debería estar. El reino de Dios es como la levadura, que de pronto, sin que vos lo veas, llenó toda la masa. Esa es parte de la dificultad de poder definir qué es el reino de Dios. Que Jesús no da una definición. Jesús acerca y lo va construyendo a partir de imágenes y a partir de metáforas, a partir de parábolas, va definiendo qué es el reino de Dios. Si tuviera que intentar acercar esas metáforas, que me parece que Jesús lo hace mucho mejor de lo que voy a poder hacer yo, creo que hay que quedarse con la forma en la que Jesús nombra las cosas. Pero si quisiéramos hacer como una bajada a tierra, en un lenguaje que tenga sentido para nosotros, diría que Jesús es como una continuación de las expectativas de Israel. Digamos, Jesús reúne expectativas sueltas de Israel. En Israel existía esta idea de que Dios es rey. O sea, constantemente el Antiguo Testamento dice Dios es rey, Dios es rey. No está en el Antiguo Testamento la idea de que hay un reinado de Dios, pero sí está la idea de que Dios es rey. Jesús le da una vueltita de tuerca. Entonces, si Dios es rey, significa que es rey sobre un reino. Entonces, ese es el primer sentido. Jesús retoma esa expectativa de que Dios es rey sobre su pueblo y dice, bueno, eso que Dios hace en el mundo es el reino de Dios. ¿Sí? Sí. Eso que hasta donde se extiende, ¿no? Como el Rey León, hasta donde se extienda tu vista, hacia ahí, hasta ahí es tuyo. Hasta ahí estoy yo. Entonces, si Dios es rey, hasta donde le da la vista, hasta ahí es su reinado. Y dentro de ese reinado hay algunas características que entran muy en contradicción. Por eso si nosotros... En contradicción me refiero a la forma en la que nosotros generalmente hacemos las cosas. Sí. ¿Sí? Entonces, si nosotros leemos fuertemente el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte queda muy claro de que las cosas en el mundo natural van para un lado y en el reino de Dios van para otro. Sí. ¿Sí? Jesús una y otra vez dice, ustedes ya escucharon lo que se dijo, yo les vengo a decir esto. Los reinos de este mundo hacen tal cosa, pero entre ustedes será diferente. ¿Sí? Viene a proponer una realidad alternativa de esto que era el reino de Dios y agregaría un puntito, sería para hacerlo mucho más largo porque es apasionante, digamos. Yo he estudiado, sí lo es. He estudiado el reino de Dios y siempre me sorprendo y me siento fascinado, ¿no? Pero... Sí. Otro elemento importante, además de esto que estoy diciendo, de la cuestión de cómo Jesús conecta con Israel, diría cómo Jesús conecta con el entorno
romano en el que vive. ¿Por qué? Porque las palabras que Jesús utiliza para hablar del reino de Dios, que eso lo podríamos sacar de Israel, digamos, de la expectativa de Israel, como Malkutat Yelahá, ¿sí? Que es el término que se usaba para hablar del reino de Dios en Israel, dentro del contexto romano, o sea, el griego koiné que se usaba en la época, que son las palabras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, que conste que no es el idioma que habló Jesús. Jesús habló el arameo, Jesús hablaba arameo, y al hablar arameo él decía Malkutat Yelahá, ese es el reino de Dios, Malkutat Yelahá. Pero que son las palabras textuales del Padre Nuestro. Claro, justamente, sí. Ahí en el Padre Nuestro vemos eso, venga a nosotros tu reino. Pero cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, que está en griego, ahí hay un gran turn down for what para mí de la teología cristiana, que es justamente que las palabritas que se usan son basileia toutheo. Yes, sir. Que basileia, o sea, reino de Dios, esa palabrita basilea se utilizaba en la época de Jesús y en la época de la iglesia primitiva para hablar de una sola cosa, el Imperio Romano. Entonces, es muy potente eso, porque en pocas palabras Jesús está diciendo, chicos, guiño, guiño, les vengo a hablar del Imperio de Dios. ¿Sí? Jesús diciendo eso, les vengo a hablar del Imperio de Dios en un contexto donde Israel es parte de un imperio, el imperio más grande de la tierra, es muy fuerte. Y la forma en la que los cristianos hablaban de Jesús es muy fuerte también, porque a Jesús lo reconocen como el Theos Huios, es decir, el Hijo de Dios, que era un término que se utilizaba para hablar de los emperadores. A Nerón se le daba el título de Hijo de Dios, a Tiberio se le daba el título de Hijo de Dios, y Jesús era para los cristianos el Hijo de Dios, que venía a traer el imperio de Dios. Todos estos son lenguajes muy fuertes, porque lo que Jesús está haciendo es invitarnos a vivir en otra realidad, que no significa un distanciamiento del mundo, no es una fuga mundi, no es salirse de esta realidad, pero es vivir en este mundo, en esta realidad, con parámetros, con expectativas, con formas de relacionarnos, con intereses que no son los que el reino de este mundo, la basilea de este mundo, viene a proponernos. Sino que, por el contrario, tenemos que aprender los códigos, la constitución de la basilea de Dios, conociendo justamente a Dios en primer lugar, y cómo conocemos a Dios lo conocemos a través de Jesús. Por eso es muy interesante, creo que me estoy yendo un poco, ¿no? Ya me conté ahora del tema. Pero es muy interesante que los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan del reino de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo el reino de Dios. Y el último de los evangelios en ser escrito es Juan. Y en Juan aparece el término reino de Dios una o dos veces en todo el evangelio. Pero no se menciona para nada con la cantidad. O sea, imagínate que en los sinópticos la palabra reino de Dios, el término reino de Dios se usa 120 veces. 120 veces se dice reino de Dios. O sea, es el centro absoluto de todo lo que pasa en los sinópticos. Sí, pero en Juan, el centro de todo no es el reino de Dios, sino que es Cristo. Y hay una gran sabiduría teológica, digamos, que es justamente la que la iglesia cristiana ha seguido posteriormente, y es decir, ¿cómo sabemos nosotros cómo es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde encontrar el reino de Dios? En Jesús, digamos. Ese es el caminito. Entonces, el último de los evangelios en ser escrito pone en el centro a Jesús, porque Jesús es la clave para abrir el reino de Dios. Amén. Me encantan dos cosas que quiero mencionar, ¿no? Estaban pensando ahorita con este pensamiento de que Jesús trajo el reino o predicó el reino y lo que recibió fue una iglesia. Fíjate lo que puede hacer el peligro de no entender el reino, no de no entender, sino no recibir el reino que Cristo vino a traer. El pueblo de Israel estuvo bajo un imperio opresor, un imperio opresivo que los trajo hasta esclavitud, ¿no? Viene el reino de Dios y el concepto que ellos tenían era, pues esto nos va a hacer libre
¿verdad? Ujú. Físicamente, por así decir, ¿no? Y eso lo vemos al principio del libro de los Hechos y en otras partes. Ujú. Y entonces ya después con Constantino y todo eso, vemos que una vez más, como el reino no fue el objetivo, como lo fue con Cristo, sino la iglesia fue el Ujú. centro de todo, en vez de ser un medio para traer el reino de Ujú. Cristo, se hizo el todo del mensaje. ¿Y en qué nos convertimos? Otra vez en un sistema opresor, Ujú. por no Sí. entender el reino. O sea, justo de lo que el reino nos libera, el reino de Cristo nos libera, cuando el reino no es el enfoque, caemos en un mismo Ujú. sistema opresor. Por eso es tan importante poder entender a qué está jugando Jesús, digamos, cuál es su intención, cuál es su proceso en todo eso. Me acuerdo, ahora que decís eso, de un libro hermoso de Walter Brueggemann que Oh, se sí. llama Imaginación Profética. Eh, y él dice justamente que los, cuando el pueblo liberado por Dios, podemos hablar de Israel o podemos hablar de la iglesia, los creyentes, ¿no? Cuando el pueblo liberado por Dios no vive en la tierra prometida en la cual ha sido liberado, según los parámetros que Dios le ha dado, se convierte en el nuevo imperio opresor y muchas veces peor que los otros. Él dice, él dice, cuando Israel vive en Canaán, vive ya en la tierra prometida, pero sin vivir en los parámetros de este nuevo acuerdo, la ley que le Ujú. da el pueblo, Dios al pueblo de Israel, cuando viven de esa manera, se van transfigurando en el faraón, son el nuevo faraón, digamos. De igual manera, los cristianos, digamos, liberados del pecado, liberados de un sistema de muerte, cuando no vivimos, cuando no somos según la cartilla que nos deja, digamos, como cuál es la constitución del reino de Dios, ¿no? Sí, sí. Cuando no vivimos según esa cartilla, nos convertimos también en el nuevo faraón, en el nuevo emperador, y la historia lamentablemente tiene mucho para decir en Así ese es. sentido. Tristemente, el cristianismo muchas veces ha querido ganar por la fuerza, desde arriba, podemos decir, ¿no? Siendo Lamentablemente. siendo que el misterio de Cristo tiene que crecer desde abajo, tiene que Sí. crecer desde la afirmación absolutamente voluntaria de querer ser leales a Cristo, y no por una imposición. Lo cual obviamente a mí me hace pensar mucho en ciertas voces que hoy en día parecen multiplicarse en Ujú. muchos creyentes. Está pasando mucho en América Latina, que pareciera que están soñando de vuelta en encontrar el Constantino que les vuelva a entregar las llaves del reino material para desde ahí bajar a la sociedad valores cristianos. A mí me parece muy peligroso volver a jugar esa, porque ya Sí. estuvimos ahí y no estuvo bueno para nada. O sea, ha sido parte de la gran vergüenza Sí. del cristianismo. O sea, es justamente por eso el video que hice se llama Triunfo y Vergüenza, Sí. porque justamente estamos en el reino de las paradojas. Estamos en el reino de las paradojas donde triunfar, salirnos con la nuestra, es ir a la vergüenza. Es perder. Tener el poder es perder, es ir a la Así vergüenza. es. No obstante, siguiendo el ejemplo de Jesús, morir, ser crucificado, esa justamente es la gloria, esa justamente es la victoria, no la victoria según los parámetros de este mundo, sino por el contrario una victoria que se parece a Jesús. Totalmente. Lucas, fíjate, me estaba acordando ahorita hubo un como que quiso resurgir este mensaje del reino de Dios aquí en Estados Unidos por un tiempo. Y yo presté atención porque siempre ha sido algo que me llama la atención, que he tratado de lo que estudio, lo que escucho, enseñarlo, discernirlo, platicarlo. Pero tenía que ver más con, no sé si se traduce la palabra en español, nacionalismo, nationalism. Ujú. Es decir, si ganamos los de este lado,
pues las cosas van a estar mejor y más fácil para la iglesia, y la iglesia vuelve a ser de influencia. O, aunque sea el otro lado también. O sea, si la iglesia se parece más a esto y es más... Y yo dije, o sea, me atreví, no creo que lo dije, pero a pensar, ni una ni otra es el reino. O sea, quererse casar con un sistema es perder de vista el reino, es perder el corazón del rey. Entonces, pues así, ¿no? Yo lo veo así y sí, no sé si te has dado cuenta tú en Estados Unidos que sucede eso, que a veces, no digo que todos, ¿verdad? Algunos que yo he escuchado, se habla del reino, pero hay nationalism, nacionalismo, no sé si tienes algo que compartir al respecto de eso. No sé si me tenés que hacer hablar de este tema porque no sé si puedo decir algo agradable cuando entramos en el término del nacionalismo entendido en esos términos que estás diciendo. Me parece una aberración en estos términos, digamos. El nacionalismo ha sido una de las cosas más problemáticas para entender qué tipo de relación los cristianos, los creyentes tienen que tener con Dios. Ha traído unas consecuencias terribles que lo que hacen es justamente superponer, digamos, superponer el reino de Dios con el nacionalismo. Y lo que suele pasar es que los cristianos terminan siendo carne de cañón de diferentes figuras que se apropian de eso, pero porque también, o sea, la Biblia es clara en eso, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿sí? Eso no significa nada. Invocar, por eso es tan importante poder descubrir realmente quién fue Jesús. No basta con nombrar a Jesús. Cualquier persona puede nombrar a Jesús. Y está todo bien con eso, ¿sí? Pero, ¿de qué Jesús estamos hablando? Por eso es tan importante poder hacer este proceso de decir, bien, mi Jesús. Justo estaba viendo acerca de un libro que se llama Jesus and John Wayne. Como Jesús es simplemente otra figura de un vaquero norteamericano. Bueno, te puedo decir que Jesús no es eso. No es eso. No es eso. Jesús no es eso. Y si queremos estar con ese Jesús, con el Jesús que tiene la posibilidad de salvarnos, de restaurarnos, etc., tenemos que ir caminando hacia Él. No traerlo a Él para que Él se venga a vivir en nuestros territorios y en nuestros términos. Por eso a mí me gusta que tanto la palabra éxodo como la palabra eclesía, iglesia, las dos palabras tienen el prefijo ek al principio. Eclesía y éxodo. Porque tanto el éxodo de Israel como la eclesía de la iglesia tienen que producir este ek, que es una partícula que significa salir. No se puede ser pueblo de Dios sin salir, básicamente. No se puede. O sea, si querés ser pueblo de Dios, tenés que salir. Tenés que hacer el éxodo. Si querés convertirte en la eclesía, en la iglesia, también tenés que salir. No podés quedarte donde estás y imponer a Jesús en tu contexto. En el sentido de decir, así es el mundo, así funciona, y ahora me lo traigo a Jesús, me lo apropio discursivamente y lo meto acá, a la fuerza. No, para ir con Jesús hay que salir detrás de sus pisadas. Jesús fue un maestro itinerante. Entonces, estar con Él significa ir detrás de Él y significa salir de los lugares que nosotros tenemos. Que puede ser nuestro nacionalismo, puede ser nuestra lealtad ideológica, puede ser nuestra identidad familiar, puede ser nuestra posición económica, puede ser lo que sea. Cada uno sabe cuáles son las cosas que le aferran el corazón. Lutero decía que Dios, le dice, ¿cómo puedo describir a Dios? Y dice, Dios es el lugar donde reposa mi corazón. Dice, donde sea que esté reposando tu corazón, eso es Dios para vos.
Y bueno, wow. es así, digamos. Efectivamente, como en mi propia vida, muchas veces me he encontrado como dándome cuenta de que mi corazón estaba reposando. Y que si bien yo podía estar pronunciando el nombre de Dios, para mí Dios era esto o aquello. Entonces, cada vez que yo me doy cuenta de que mi corazón está reposando en algo que para mí es Dios, yo tengo que hacer el éxodo. Tengo que salir de ahí para poder encontrarme a Jesús. Porque si no salgo, no me encuentro con Él. Wow. Me encanta, me encanta. Qué padre. Yo sabía que teníamos que platicar. Lucas, hablando de la iglesia, de la eclesía y del reino de Dios, miré que estabas promocionando, pero miré que estabas subiendo a tus redes sociales un documental, El Culto. Sí. ¿Verdad? No sé si puedes hablar al respecto. Yo me tomé la libertad de mencionarlo porque lo vi en redes sociales. Sí, pero sí. platícanos cómo participas tú ahí y básicamente de qué es El Culto, de qué se trata este cortometraje. Es de hecho un largometraje, Okay. es una película. Es una película que dirige mi esposa, Almendra, y en la cual yo participé en varias cosas, en cuestiones de sonido, de producción, del armado del concepto general, de colaborar en todo. Básicamente, o sea, obviamente que voy a estar involucrado. Y que es una película que también tiene mucho que ver con un montón de cosas que venimos hablando entre nosotros, con nuestra comunidad, con gente alrededor. El Culto básicamente es una película que retrata la reunión, la celebración, la liturgia, el servicio, el culto de 4 comunidades evangélicas de Córdoba, acá en Argentina. Comunidades muy diferentes entre sí, una comunidad metodista, una comunidad independiente, de tipo que quizás podríamos conectar con una iglesia, como en México vi que le dicen mucho relevante, como del perfil relevante. Sí entiendo, pero yo trato de evitar esa palabra lo más que Sí. pueda, pero sí entiendo lo que dices. Conectamos con el sentido quizás de lo emergente, la iglesia emergente, digamos, con esos términos, ¿no? Entonces, una iglesia metodista, una iglesia emergente, una iglesia de los hermanos libres, que vendría a ser como, no sé si tienen por allá hermanos libres, pero es una denominación fuerte acá en Argentina. ¿Qué es como una denominación pentecostal? ¿Algo así? No, hermanos libres vendría a ser como... Es un grupo que hizo una especie de renovación dentro de la iglesia metodista, creo que en el siglo XIX, y que en ese sentido se abrieron. Es una iglesia de un perfil como más congregacionalista, por así decirlo. Ya. Y en cuarto lugar, una iglesia neopentecostal. Ok. Entonces, en estas 4 iglesias lo que nosotros hicimos fue filmar el culto, filmar la reunión, y no, a diferencia de muchos documentales, no hay una guía en el proceso, ¿sí? No estamos diciendo a la izquierda veremos en este momento la forma en la que un creyente adora a Dios. No, digamos, no existe como esta narrativa que le va dando sentido a lo que uno ve, sino que es un tipo de película inmersiva, digamos, un documental observacional en el cual se intenta mostrar la particularidad que tiene cada una y las similitudes también, ¿sí? Las similitudes y las diferencias saltan constantemente, es increíble, digamos. Es muy interesante, digamos, tiene un perfil muy antropológico, muy etnográfico la película, que de hecho esperamos que pueda tener como diferentes lecturas, una lectura más del ámbito de cómo los creyentes son impactados al ver esto, digamos, al verse en pantalla. Muchas veces las películas que muestran los cultos está absolutamente mediado por el concepto de espectáculo. Lejos está de cómo funcionan
lo que vemos en películas de Hollywood cuando muestran una iglesia, de cómo es la experiencia y cómo es el proceso. Y justamente intentamos ser invisibles, o sea, ser invisibles a la hora de hacer una película, que no se note que nosotros la estamos haciendo, de intentar invitar a una experiencia. Y que quizás los creyentes al ver eso puedan decir, ah, mirá, en esto estoy de acuerdo, en esto no, a esto no me gusta, ah, mirá, nunca lo había pensado así. Y que quizás alguien de afuera, desde afuera de la fe, pueda mirar eso y pueda decir algo que ya nos han dicho un par de personas que han visto la peli. Nos dijeron, ah, mirá, si yo fuera cristiano iría a esta. Si yo fuera cristiano ok. iría a esta otra, ¿no? Qué padre. Eso me pareció muy loco, digamos. Y en segundo lugar me parece que poder mostrar esa pluralidad del pueblo cristiano presenta como una especie de defensa cuando hoy en día en el discurso público hay tantos errores y tantas fake news dando vueltas en torno a los evangélicos y lamentablemente tantas cosas que son noticias, digamos, no son fake news, son simplemente news. Entonces, como para contrarrestar un poquito toda esa carga de negatividad que muchas veces hay en torno, poder presentar a los seres humanos, porque detrás de la iglesia, detrás de las denominaciones, hay seres humanos. Sí. Seres humanos que se enojan, se alegran, se pelean, se reencuentran, se abrazan, son eufóricos, están tristes. Entonces, en esa variedad de la experiencia es donde también los creyentes nos encontramos con Dios, eso es lo que creemos. Y queremos mostrar un poquito eso. Creo que la peli da para mucho, digamos. O sea, tiene muchos niveles de lectura, eso es lo que hemos buscado. Así que estamos muy muy contentos. La peli se estrena dentro de muy poquito, ya está haciendo un recorrido por varios festivales en diferentes partes del mundo, así que súper contentos. Es una experiencia nueva para nosotros también, es nuestra primera película, así que bueno, es una experiencia, creo que va a dar para mucha conversación acerca de lo que se dice, acerca de lo que no se dice, cuáles son los silencios, cuáles son los acentos de cada comunidad. Creo que da para lindas charlas. Me encanta. Y una de las cosas que me gusta mucho es que estas 4 comunidades son en Argentina, ¿verdad? En la misma ciudad, sí. Qué padre, porque así se le da un enfoque más personal, ¿no? A cada lugar. En la misma ciudad. Sí, o sea, como que quisimos poder mantener esa cuestión de que esto es algo que sucede. En la misma ciudad están pasando experiencias evangélicas, que todas se definen inequívocamente como evangélicas. Sí. Y al mismo tiempo sus diferencias a veces son inmensas. Es muy interesante. Así es. Sí, pero como se dice en inglés, en medio de esas 4 comunidades hay common ground. O sea, todos tenemos algo de todo, ¿verdad? Y es muy interesante. Me parece muy interesante también porque creo que así como hay una escalada de beligerancia hacia los evangélicos en el debate público, digamos, y hay un creciente, si en un pasado hubo un creciente rechazo católico, digamos, antiprotestante desde el catolicismo, hoy en día estamos viviendo un fuerte rechazo antievangélico secularizado, digamos, en unos términos de secularización. Entonces, en ese sentido, aportar esto creo que tira un poco abajo esa beligerancia, pero tira abajo también otra beligerancia que se está viendo muy fuerte dentro de grupos cristianos, al interior de grupos cristianos, que es construir unas barreras inmensas hacia estos porque son arminianos, estos porque son calvinistas, estos porque son pentecostales, estos porque no son pentecostales, estos acá porque así, digamos. Sí. Y justamente una peli como esta creo que ayuda a darnos cuenta de que no es tan fácil, digamos, como simplemente decir vos vas para este lado, vos vas para este otro lado. O sea, la realidad tiene muchos matices y cuando nosotros estamos evitando ver esos matices, muchas veces podemos llegar a convertirnos en tiranos de los demás. Me encantó esta plática.
me gustó mucho tu perspectiva. Me anima mucho el hecho de que haya alguien. Yo la verdad creí que tenías unos 25 años. porque te ves joven, pero alguien, pues, somos jóvenes, ¿no? Sí. El hecho de que estás haciendo esto por el reino y de que yo tengo este deseo, ¿sabes? Creciendo en la iglesia, siempre, y voy a usar el término relevante, aunque no me gusta usarlo, siempre creímos como que lo que debiera de atraer al joven es la relevancia, cómo hacemos un servicio, y yo no estoy peleado con eso, todo eso es algo padre, ¿no? Pero el saber que hay gente como tú que está realmente metiéndose a la historia de la iglesia, quién es la persona de Cristo, el misterio del reino, ¿verdad? Lo patrístico, lo sacramental, de la época de la Reforma, todo esto. A mí me gustaría un mover, si le puedo decir así, un avivamiento, ¿verdad? Para los que entienden ese lenguaje, de que los jóvenes fueran atraídos por algo así, ¿verdad? Entonces te doy gracias por ser un ejemplo en eso, y como último te hago una pregunta, y es una pregunta que sí se puede contestar de una manera práctica, así lo más humano posible. Es, si alguien está dudando de la fe en Cristo, sea que algún tiempo fue a una iglesia y vio algo que no le gustó y se desanimó y se fue, o alguien que realmente pues está dudando de la existencia de Dios, que a veces es más natural de lo que a la gente le gustaría reconocer o platicarlo en la iglesia misma. ¿Tú qué le dirías a esa persona? ¿Tú qué le dirías a una persona que está batallando con su fe? Que es normal. Que es normal. Quizás algunos tengan la impresión de que ser cristiano tiene que ver con cuestiones muy dadas, muy sólidas, muy fijas, que están ahí y están. Pero nosotros siempre que nos sintamos que estamos firmes, como dice la palabra, hay que acordarse que lo que estamos viviendo justamente es un acto de fe. Fe, fides, tiene que ver, pistis, tiene que ver con confianza. Así es. Y un acto de fe no se puede hacer a punta de pistola. Uno tiene que confiar. O sea, no estamos hablando de, no sé, yo sé que si suelto la taza se cae al piso y se rompe. Eso yo lo sé por pruebas, pero eso no es fe, digamos. En ese sentido, la fe cristiana no es un hecho científico per se, si bien puede ser explicado mediante métodos de la ciencia, y por eso sabemos y creemos que hay un talante verdadero, real en lo que creemos. O sea, no estamos creyendo pajaritos en el aire, digamos. Creemos que hay una verdad. No obstante, es una verdad que abrazamos por la fe. Entonces, no es algo dado. Y yo he pasado más de una vez por la noche oscura del alma. Los lugares donde uno siente que se pierde, que no ve a Dios, que no entiende a Dios, que ni siquiera quiere a Dios. Yo, o sea, más que dar como una respuesta de hagan esto y todo va a estar bien, no sé si puedo hacer eso. Sí puedo hablar desde mi propia experiencia y decir, por ejemplo, que lo que me mantuvo a flote cuando yo ya no podía más creer, digamos, no podía más creer, ¿no? O sea, si yo quería ser una persona honesta conmigo mismo, yo no podía más creer. Las condiciones del mundo me daban la pauta de que, bueno, de que no era verdad, de que eso no existe, que Dios no existe. Yo me mantuve en medio de todo ese periplo, aunque yo sentía que le estaba hablando al techo. Me mantuve diciendo, primero, si sos real, te espero, digamos.
si hay algo de verdad en esto, te espero. A ver, te doy tiempo. O sea, así como vos me estás dando tiempo a mí, probablemente, Dios, yo también te doy tiempo a vos para que muevas tus cartas, para que hables de alguna forma, para que me encuentres de alguna forma. Ahora siento que le estoy hablando al techo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fue para mí clave no negar lo que pasó, lo que viví antes. No alejarse de Dios como si hubiera sido una especie de alienación. Como, bueno, esto yo antes estaba en este punto, pero ahora es cualquiera. Si sucedió, si existió, a menos que haya sido parte de un gran lavado de cerebro, hay algo de verdad ahí en medio de todo eso. Y al menos por esa verdad que viviste en el pasado, vale la pena darle un poco de tiempo y tenerle paciencia. Y en tercer lugar, fue un poco el bote salvavidas que Dios me mandó a mí, que capaz que a otra persona le manda otra cosa, pero lo recomiendo si alguien está en ese punto, a lo mejor le sirve el mismo bote. Hay un librito de Philip Yancey que se llama Desilusionado con Dios. Desilusionado con Dios fue una soga. Fue una soga, sinceramente. Y lo agradezco, y tuve la posibilidad de conocerlo a Philip y agradecerle en persona, digamos. Wow. Pero también hoy en día, como dice la Escritura, ¿no? Con la consolación con la que fuimos consolados, también podemos consolar a otros. Justamente yo no podría estar diciendo esto si no hubiera pasado por la noche oscura del alma. Entonces, de igual manera, quizás si alguno de los que están viendo esta charla está pasando por ahí, capaz esto está también pasando para que ustedes puedan consolar a otros a futuro. Así es. Muchas gracias, Lucas. Me encantó todo. Que estés Gracias, muy hermano. bien. Espero Te mando un conocerte abrazo pronto en grande. persona. Ojalá Igual. que sí.